A finales del siglo XVIII, el mundo estaba iniciando su transformación más importante desde la Revolución Neolítica. El desarrollo del capitalismo y el uso de los combustibles fósiles estaban a punto de abrirle a la humanidad el hasta entonces mítico camino de la abundancia. Las oportunidades de mejorar el nivel de vida se multiplicaron. Las clases más populares empezaban a disfrutar de bienes y servicios considerados hasta entonces lujos inalcanzables, y la población creció como nunca antes en la historia. El proceso era tan novedoso que no tardó en cundir el pánico entre los grandes pensadores de la época. De entre todos ellos, un economista inglés llamado Thomas Malthus sería quien sintetizase de un modo más efectivo aquellos temores. Para él, era evidente que el crecimiento de la población superaría inevitablemente la producción de alimentos, condenando a la humanidad a ciclos perpetuos de hambre y miseria. Malthus veía un mundo de límites. Para él, cada boca nueva que alimentar acercaba más el momento de la catástrofe. Pero había un problema con su predicción. El error intelectual del malthusianismo consiste en no ver la diferencia entre el ser humano y el resto de especies animales que pueblan la Tierra, ¿no? Es cierto que las especies animales, cuando uno se refiere a un ecosistema determinado en un momento dado, tiene una capacidad, lo que se conoce como capacidad de carga, que tiene la capacidad de alimentar o de proporcionar recursos a un determinado número de individuos, ¿no? Y el error intelectual del malthusianismo es considerar que los seres humanos somos iguales y que nosotros estamos limitados por la cantidad de recursos fijos en un momento dado. Es que hay que empezar por negar la premisa, ¿no? La superpoblación, ¿no es cierto? La totalidad de la población de la humanidad cabe en una extensión un poco superior a la mitad, por ejemplo, de Argentina, con la densidad de población de Bruselas, lo que significa que se puede perfectamente incrementar la población de la humanidad por 10 veces, que en vez de ser 8.000 millones seamos 80.000, incluso por 100 veces, 800.000 millones, en una explosión de creatividad y de prosperidad como ni siquiera hoy podemos imaginar. Las estimaciones estas están basadas en crecimientos exponenciales de lo malo y poner como imposible el avance tecnológico, ¿no? Claro, imagínate, si nosotros hiciésemos un análisis de cuál era el consumo de carbón de una familia en el siglo XIX, lo ponemos con nuestras expectativas de tener calefacción, etcétera, y lo llevamos a 6.000 millones de personas y luego a 8.000, pues dices, Dios mío, nos quedamos sin carbón. En la década de los 80, el mundo seguía debatiéndose en una encrucijada. ¿Los recursos naturales se agotarían ante el crecimiento de la población? Paul Ehrlich, un biólogo que llegaría a convertirse en uno de los líderes del movimiento ecologista, pensaba que sí. Siguiendo las ideas de Malthus, había escrito un libro de enorme repercusión en el que profetizaba el colapso inminente de la humanidad debido a la escasez de recursos. Pero un economista, Julian Simon, ofrecía una visión diferente, una visión optimista. Simon creía que la mente humana, ingeniosa y creativa, sería capaz de encontrar soluciones. The more that we use of natural resources, the more we have of them. Tan seguro estaba de sus convicciones que desafió a Ehrlich y sus colegas a una apuesta. Podrían escoger libremente los recursos naturales que quisieran. Si al cabo de 10 años, a consecuencia de la escasez, su precio había subido, los malthusianos ganarían. Si, debido a su abundancia, había bajado, ganaría Simon. Por supuesto aceptaron, no pudiendo resistirse, en palabras del propio Ehrlich, a la tentación del dinero fácil. Pero pasó el tiempo y el resultado de la conocida apuesta del siglo fue implacable. Todos los precios habían caído. Simon ganó. Y no lo hizo por contar con procesadores informáticos más sofisticados, sino por tener una correcta visión de la naturaleza humana, viéndose así libre del sesgo que vicia todo el pensamiento malthusiano, haciendo que todas sus predicciones catastrofistas fallen sin excepción. Lo que jamás entendió el malthusianismo es que el ser humano no utiliza los recursos como el resto de especies animales, sino que el ser humano genera sus propios recursos. Los recursos no son
los recursos se hacen y los recursos los hace el ser humano. Todos los avances de la humanidad se han generado desde la destrucción creativa, desde la tecnología y desde la competencia. Y la tecnología la hacen los seres humanos. Cuantos más seres humanos en el planeta, más cerebros pensando, más conocimiento acumulado, más tecnología y más recursos. De hecho, cuantos más seres humanos hay en el planeta, más abundantes son los recursos porque más barato es su precio. El último barril de petróleo no valdrá millones de dólares, valdrá 0. Porque para el momento en el que de verdad hubiese cierta evidencia de que hay un problema de suministro, las soluciones ya aparecen. La historia está llena de momentos en los que la humanidad enfrentó la escasez con creatividad y audacia. A mediados del siglo XIX, el mundo dependía del aceite de ballena para iluminar sus noches. La caza indiscriminada amenazaba con extinguir a estos gigantes marinos, pero el ingenio humano encontró una alternativa. El queroseno, extraído del petróleo, se convirtió en una fuente de luz más barata y abundante, salvando a las ballenas de la extinción. La misma inventiva se ha repetido una y otra vez. A lo largo del siglo XX, los empresarios y los científicos crearon variedades de cultivos más resistentes y desarrollaron técnicas agrícolas innovadoras. En lugar de enfrentarnos a hambrunas masivas, la producción de alimentos se multiplicó, alimentando a millones de personas en todo el mundo. Lo que realmente trajo consigo el crecimiento de la población fue un aumento general del nivel de riqueza como nunca se había visto en la historia. La realidad mostraba, para quien quisiera verlo, que el malthusianismo era un profundo error intelectual y que, por tanto, sus profecías estaban abocadas a fracasar una y otra vez. Después de décadas anunciándonos las más negras catástrofes, los datos demuestran que el aumento del 71.2% de la población mundial de los últimos 40 años, lo que ha traído consigo no ha sido precisamente la escasez, sino el incremento de un 503% de los recursos globales. Y ello ha sido el resultado de abrir solo una esquinita a la ventana de la libertad creativa del ser humano, porque la revolución liberal se inició, pero no se pudo nunca culminar y ha sido objeto de todo tipo de obstáculos a lo largo del siglo XX, que han terminado en las dos guerras mundiales y sobre todo con el desafío irracional que supone el intervencionismo económico en cualquiera de sus formas, sea el comunismo más extremo o la socialdemocracia. Todos ellos se dan la mano en el sentido de que consideran que debe de existir un órgano monopolista de la violencia, que conocemos con el nombre del Estado, que tiene que estar encargado de detectar todos los problemas y incluirlos en su agenda y además ser responsable de solucionarlos. Este es el grave error que desde el punto de vista de la ciencia económica está cometiendo en este momento una parte muy importante de los intelectuales, políticos y personas que de buena fe siguen su liderazgo, sin duda alguna manipuladas por este movimiento completamente ideologizado y politizado que se está desarrollando al margen de la ciencia económica, y además que puede tener, y de hecho tiene un coste enorme, porque, como digo, bloquea continuamente el avance de la prosperidad y de la civilización. Después de perder su primera apuesta, Paul Ehrlich no aceptó nunca una segunda. Pero no lo hizo porque hubiera aprendido de sus errores. Lejos de retractarse, siguió aumentando el nivel catastrófico de unas profecías que, pese a quedar una y otra vez desacreditadas por la realidad, no hacían más que aumentar su poder de influencia. Así, en 1972, el conocido como Club de Roma, una organización internacional recién fundada por un elitista grupo de magnates y aristócratas alarmados por el aumento del nivel de población mundial, publicó Los límites del crecimiento, un libro que se convertiría en un enorme éxito de ventas. En él se usaban los mismos argumentos ya manejados por Malthus y Ehrlich, con el añadido fundamental de una serie de modelos matemáticos que dotaban a sus tesis de una aparente solidez científica y una carga visual tremendamente atractiva para los medios de comunicación, anticipando los actuales modelos utilizados por las Naciones Unidas
para profetizar sobre los peligros climáticos futuros. Su conclusión era clara: había que frenar el ritmo de las naciones industrializadas con urgencia. Uno de los principales líderes del club, Maurice Strong, se preguntaba en 1990: ¿acaso no es el colapso de las civilizaciones industrializadas la única esperanza para el planeta? ¿Acaso no es nuestra responsabilidad conseguir que esto pase? Para lograr su objetivo, solo hacía falta buscar una excusa creíble que aunase las suficientes voluntades, y no tardaron en hacerlo. La solución que encontraron quedó escrita en una de las principales publicaciones del club, donde expresamente confesaban que, en la búsqueda de un enemigo común contra el que podamos unirnos, se nos ocurrió que la contaminación, la amenaza del calentamiento global, la escasez de agua, la hambruna y otros fenómenos similares encajarían a la perfección. El desafío, entonces, era crear un instrumento político lo suficientemente poderoso para operar a escala global. Lo encontraron en las Naciones Unidas, donde Maurice Strong, gracias a su innata habilidad para tejer redes de alto nivel, se movía como pez en el agua. A partir de ahí, se inició una doble vía de trabajo que fue desarrollándose sin pausa durante 20 años. Por un lado, el avance de una agenda política destinada a minar el capitalismo, y por otro, la fabricación de un argumento científico que dotara el proyecto de legitimidad moral. Al fin y al cabo, si conseguían que la comunidad científica anunciara por consenso el inminente fin del mundo, ¿cómo iba el ser humano a ser tan egoísta de no renunciar a su recién encontrada abundancia? No había tiempo para dudar, y las dos premisas necesarias para implantar su agenda quedaron expresamente fijadas en la conferencia de la ONU, celebrada en Río de Janeiro, en 1992. Allí, pervirtiendo el método científico, establecieron que la duda no podía servir de excusa para no actuar, y redujeron el concepto de cambio climático a la influencia que el ser humano pudiera ejercer en el clima, en una definición a todas luces sesgada. No puede haber vocación científica a la hora de crear una institución que elude tomar en consideración variables distintas de una que tú has decidido que es la responsable de las variaciones de temperatura. Es decir, ni el Sol, ni la modificación del giro de la Tierra, ni la modificación de la inclinación de la Tierra, ni la intervención del metano, ni los clorofluorocarbonos, todos esos automáticamente quedan fuera del interés, no ya científico, por tanto, del IPCC. La ciencia es un problema de contraposición de hipótesis que explican unos hechos, y esos hechos son estos, y yo tengo esta hipótesis y tú tienes esta, y a lo mejor la cuestión está entre las dos, o no, es la tuya la verdadera. En fin, todo este tipo de cosas requieren mucho debate, y si no hay debate, no hay ciencia. Desde el principio, los defensores de culpar al ser humano del cambio climático se enfrentaron a la irresoluble paradoja de necesitar el respaldo de la ciencia y verse a su vez libres de las ataduras del método científico. Un caso emblemático sucedió en Madrid en 1995, justo antes de dar a conocer las conclusiones del segundo informe del IPCC. La expectación era máxima. Todos esperaban que aquel informe ofreciera por fin las pruebas concluyentes de la influencia humana sobre el clima. Sin embargo, el grupo de científicos encargado de redactar el informe técnico no las encontró. Pese a las presiones sufridas, dejaron claro que no existían pruebas concluyentes sobre la culpabilidad del ser humano y que cualquier afirmación en ese sentido seguiría siendo controvertida hasta reducir las incertidumbres sobre la variabilidad natural del clima. El IPCC es un organismo de Naciones Unidas creado por la Organización Meteorológica Mundial y un departamento de Naciones Unidas que se ocupaba del clima, y lo que hacen es emitir dos tipos de informes. Un informe largo, tedioso para un no científico, con fundamento, con elementos analíticos importantes, pero necesariamente sesgado. Y luego hacen otro informe de unas 20 páginas, que es el que se dedica al uso público y se envía a los políticos, a los medios de comunicación, a las ONGs correspondientes, y ahí se hace una síntesis, claro, de las conclusiones, de una pequeña parte de las conclusiones, no puede haber más, y ahí es donde lanzan los mensajes. La verdad científica
establecida por consenso entre los responsables del informe oficial, se convirtió en un problema inoportuno. Y el problema se resolvió modificando la realidad. En la reunión de Madrid, los responsables de elaborar el resumen que antecede a cada informe del IPCC decidieron no solo maquillar, sino contradecir abiertamente lo estipulado por los expertos, al afirmar la existencia de una influencia humana discernible sobre el clima global. El IPCC, frente a las dudas razonables expresadas en el informe científico, optó por fabricar sus propias certezas. Así, para que no existiera contradicción entre ese resumen político y el cuerpo técnico del informe, el principal responsable, Benjamin Santer, procedió a reescribir y a eliminar los pasajes más inconvenientes del texto original, sin consultar a sus compañeros. Aunque pocas, hubo voces respetadas que se alzaron contra aquel atropello, como la del Dr. Frederick Seitz. In my more than 60 years as a member of the American scientific community, including service as president of both the National Academy of Sciences and the American Physical Society, I have never witnessed a more disturbing corruption of the peer review process than the events that led to this IPCC report. Pero para entonces, ya era tarde. Los medios globales replicaban la nueva narrativa como verdad absoluta, mientras las voces críticas eran silenciadas mediante campañas de desprestigio. Este episodio marcó un antes y un después. La ciencia climática se convirtió en un instrumento político, dejando de lado la duda razonable para abrazar la certeza fabricada. El episodio de Madrid se olvidó pronto. No por su poca importancia, sino porque un escándalo aún mayor estaba por llegar. En 1999, un grupo de científicos norteamericanos liderados por Michael Mann publicaron un artículo en la revista Nature. Pero lo llamativo no fue tanto el texto como el gráfico que lo acompañaba y que rápido captó la atención de todo el mundo porque, en contra de toda la evidencia científica aceptada hasta entonces acerca de la evolución histórica del clima, mostraba una nueva realidad. Según sus autores, desde la primera fecha considerada hasta los albores del siglo XX, la temperatura prácticamente se mantenía plana para, ya en pleno siglo XX, ascender abruptamente a causa de las emisiones de CO2 de origen humano. Este gráfico, popularmente conocido por su forma como palo de hockey, se convirtió de manera automática en el símbolo de todo el movimiento ecologista. Por fin habían encontrado la representación visual que sintetizaba sus tesis. ¿Por qué? Es sencillo, es gráfico, está muy bien hallado. Es mentira, pero bueno, eso no importa. Lo peor de estos ejemplos de corrupción metodológica no son los casos concretos, sino el silencio de buena parte de la comunidad científica. Y más aún, la complicidad, cuando no la iniciativa, del propio IPCC, reconocido portavoz oficial de la ciencia climática mundial. Y es que la ciencia del clima pareciera regirse por sus propias normas, actitudes que en cualquier categoría científica supondrían la inhabilitación. En el caso del clima, han devenido en habituales. Y errores que debieran suponer el descrédito general, pareciera que son aquí premiados con mayor prestigio. Tal es el caso de los modelos climáticos usados en todos y cada uno de los informes del IPCC. Estos modelos pretenden no solo predecir el comportamiento futuro del clima, sino anticipar las consecuencias políticas y económicas que el cambio climático traerá consigo. Por eso los gobiernos los toman muy en serio y fundamentan en ellos buena parte de sus políticas. Los creadores de modelos de todo tipo, y en este caso los climáticos, son gente de una gran formación técnica. El problema reside en que los modelos nunca van a poder introducir todas las variables necesarias, ni van a ponderar el peso relativo de cada una de las variables, ni su comportamiento, por más que afinen el algoritmo. Hay muchas variables que implican muchas cosas que no están controladas, otras son más mal conocidas y hay algunas que son desconocidas. O sea, en fin, este tipo de cosas van variando. Pero al final de todo, tú tienes un modelo y obtienes unos resultados. Pero esos resultados no es más que una simulación que te permite avanzar en el conocimiento de algo, pero no son una verdad absoluta. Eso sí,
los planos salen con muchos colorines. Hasta finales del siglo XX estaba claro, toda la comunidad científica estaba de acuerdo con las discusiones habituales en el mundo de la ciencia, que el factor primordial para generar el cambio climático era la energía que venía del Sol. Pero apareció el CO2. Entonces los modelos climáticos priorizan el papel del CO2 antrópogo, de origen antrópico, y minimizan todos los otros parámetros. Por eso se equivocan. Si ves los gráficos en los que aparecen los resultados explicitados por líneas en un cuadro, en un esquema de abscisas y ordenadas, que se suelen llamar los platos de espagueti, observa uno la temperatura, que es prácticamente plana y que está muy por debajo, y luego el plato de espagueti de mayor o menor intensidad que pulula por encima. Pues inasequibles al desaliento siguen haciendo cálculos y estimaciones mediante programas de toda índole para decir la temperatura se va a elevar independientemente de que han fracasado sistemáticamente en el 100%, que se dice pronto, de todas sus estimaciones probabilísticas. En 2009, las sospechas de mala praxis en la ciencia climática quedaron resueltas. Miles de correos electrónicos de algunos de los más importantes científicos del clima, entre los que se encontraba el famoso autor del palo de hockey, fueron filtrados. El caso evidenció de manera expresa no solo la manipulación de datos estadísticos, sino los continuos intentos de suprimir información, bloquear estudios críticos y excluir a científicos críticos del debate con la intención de fabricar un falso consenso basado en datos ocultos y manipulaciones. Hasta el punto de que hay una frase que se utiliza en algunos de los textos que es hide the decline, es decir, oculta la caída de las temperaturas, porque me fastidias el palo de hockey. Bueno, eso se descubrió y no tuvo ningún predicamento. ¿Por qué? Porque se oponía al canon, se oponía a la revelación. Estamos hablando de una religión, no estamos hablando de ciencia. Se hace creer a la gente, no se hace pensar a la gente. Y para que la gente crea y asuma como cierta la hipótesis del calentamiento global causado por el hombre, quizá el argumento más efectivo ha sido el del supuesto consenso científico que lo respalda. Este consenso, cuya existencia parece haber asumido la sociedad, sirve de un modo fácil y eficaz para zanjar los debates y desestimar las dudas. Igual que en el pasado la palabra hereje bastaba para condenar a quienes cuestionaran el dogma dominante, hoy basta con etiquetar de negacionista a cualquier científico que se aparte de la línea oficial, no solo para silenciarlo, sino para acabar definitivamente con su carrera profesional. Yendo al diccionario, consenso requiere la unanimidad de todos. Si no hay todos, no hay consenso. Pero es que además no existe ni por mayoría. Pero independientemente de todo, el consenso no es un valor científico. Es decir, en la teoría de la gravedad de Isaac Newton, que durante siglos tuvo un consenso generalizado, resulta que fue cambiada por Albert Einstein. El supuesto consenso científico es un caso más de manipulación, y acaso uno de los más importantes. A fin de otorgarle mayor credibilidad, incluso han llegado a cuantificarlo con la famosa cifra del 97%. Este porcentaje, presentado como prueba irrefutable de que no hay debate, proviene de un estudio que revisó miles de artículos científicos referidos a las causas del cambio climático. De todos ellos, resultó que solo el 2% señalaba al ser humano como responsable de al menos el 50% del calentamiento, algo inaceptable para quienes buscaban dar solidez y concreción al famoso consenso. Lejos de darse por vencidos, los autores decidieron cambiar el criterio utilizado e incluir artículos que tan solo sugirieran la influencia humana o la mencionaran, pero sin cuantificar su importancia. Así, sumando categorías y reinterpretando los datos, lograron inflar el porcentaje hasta llegar al famoso 97%. Nada, los caveats, las dudas, todo eso queda fuera. Dice, todos los que no han contestado no, el ser humano no es en absoluto responsable, dicen que sí, que el ser humano es responsable. Bueno, esas manipulaciones burdas.